Hola, hola chicos. Mm, Buenos días. Pues bien, vamos a continuar con nuestro curso de estadística en nuestra aula 1. Recuerda que si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo, puedes regalarme también un like en cada uno de los videos, con la intención de que pues se siga fortaleciendo este proyecto. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy en la clase de estadística? Pues las medidas de tendencia central para datos no agrupados. El objetivo específicamente de esta clasecita es definir qué son las medidas de tendencia central y revisar las tres más utilizadas, no necesariamente las más importantes, pero sí las más utilizadas, que es la media, la mediana y la moda. Recordemos que existen dos formas numéricas de describir datos cuantitativos. Cuando digo datos cuantitativos, recuerden que se refieren a datos numéricos, ¿de acuerdo? Hay dos formas entonces de describir datos numéricos. Una son las medidas de tendencia central y las otras son las medidas de dispersión. Ahora mismo vamos a hablar de las medidas de tendencia central. Más adelante les voy a explicar cuáles son las medidas de dispersión, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Bueno, ¿o qué son las medidas de tendencia central? Son valores que se calculan a partir de un conjunto de datos referidos al punto medio de una distribución. ¿Cómo está eso? Repitamos nuevamente. Las medidas de tendencia central son valores que se calculan, ojo, son valores que se calculan, hay que hacer un procedimiento. ¿A partir de qué? Bueno, de un conjunto de datos, yo tengo un conjunto de datos, con ese conjunto de datos voy a realizar ciertos cálculos y el resultado va a estar referido al punto medio de ese conjunto de datos, ¿de acuerdo? Otra forma de entender qué son las medidas de tendencia central es porque describen un conjunto de elementos por la forma en la que se comportan en el centro de la distribución. Cuando hablamos de distribución, evidentemente estamos hablando del conjunto de datos que estamos estudiando. Pero la definición que más me gusta a mí, sobre todo para ejemplificar qué son las medidas de tendencia central, es que estas resumen un conjunto, ¿de acuerdo? Resumen un conjunto de datos, resumen un conjunto de datos respecto en un solo número considerado representativo. Es muy bonito porque esta definición es muy clara. Ejemplo, ustedes en algún momento seguramente han calculado el promedio de sus calificaciones, por ejemplo. Bueno, el promedio es una medida de tendencia central. Técnicamente se le llama media, ¿de acuerdo? Media. Bueno, promedio, media o media aritmética es lo mismo. Bien, se dan cuenta, cuando ustedes calculan un promedio, es porque tienen, por ejemplo, 5 calificaciones. No sé, 6, 7, 8, 9 y 10. Estas son las calificaciones que estuvieron en una clase de biología. 6, un 7, un 8, un 9 y un 10. Y les piden calcular el promedio. Bueno, ¿qué hacen para calcular el promedio? Igual, suman las 5 calificaciones y lo dividen entre 5. Si observan, si yo sumo 5, si yo sumo 6, si yo sumo 7, 8, 9 y 10, a la suma lo divido entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque son 5 calificaciones. El dato que da como resultado, o sea, es el promedio o la media aritmética. Observen ese dato, si lo comparan con las 5 calificaciones, ¿en dónde se encuentra ese dato? ¿Cómo? Voy a poner el ejemplo incluso en la pantalla para que vaya quedando súper claro. Tengo un 6, tengo un 7, tengo un 8, tengo un 9 y tengo un 10. ¿De acuerdo? Para calcular el promedio que hay que hacer, se suman las 5 calificaciones. ¿Cuántos suman las 5 calificaciones? Vamos a sumarlas. 10 más 9, 19, más 8, 27. 27 más 7, 34. 34 más 6, 40. Es decir, son 40 entre 5. Esto es igual a 8. El promedio es 8. Pero observen, dejen tomar otro color de lápiz. Observen cómo arriba
tengo las 5 calificaciones. Observen cómo el resultado queda más o menos en el centro de todos. Observen cómo las calificaciones están ordenadas y cuando yo calculo el promedio queda o va a tender siempre hacia el centro. Es decir, nuestro promedio no fue 6.5, por ejemplo. ¿Se dan cuenta que queda a una orilla de los datos? O sea, queda en la orilla. O el promedio tampoco fue 9.8. Quedaría del lado derecho, ¿no? El promedio queda en el centro o tiende hacia el centro. Por eso se llama medidas de tendencia central, tienden al centro. Por eso en la definición que les comenté que me gusta mucho es que resumen un conjunto de datos respecto a un solo número considerado representativo. Exactamente, miren, aquí este bloque es un solo número que representa a todas las calificaciones. Es como si yo les preguntara, a ver María, ¿cómo te fue en la clase de estadística? Ah, no, pues tuve 6, 7, 8, 9 y 10. No, María, yo lo que quiero es, con un número, descríbeme cómo te fue. ¿Qué me dirían? No, pues 6. No, ¿verdad? Porque también tuve 7, 8, 9 y 10. Alguien me dice, no, pues yo con 7. ¿Pero por qué con 7? O alguien me dice con 10. ¿Pero por qué con 10 si tuviste 6? Bueno, lo que hacen es quizá calcular un promedio. Y digo quizá porque no siempre se utiliza el promedio, ¿de acuerdo? Entonces, el promedio es un valor representativo de los demás datos. Y espero que haya quedado súper clara esta parte. La primera medida de tendencia central es la media aritmética y se define como la suma de los valores observados de una variable cuantitativa dividida por el número total de observaciones. Fue lo que hicimos hace un momento. Medida, la media tiene como características. Todo conjunto de datos de intervalo o de nivel son, recuerdan, pues una media. O sea, si yo tengo números, si yo tengo 3 horas, 3 calificaciones, 3 pesos de frijoles, 3 recipientes con 3 pesos de frijoles, tengo 3 edades, tengo, no sé, datos numéricos, yo les puedo calcular un promedio, ¿de acuerdo? En la media, todos los valores se encuentran incluidos en el cálculo de dicha media, ¿de acuerdo? Si tengo 10 calificaciones y quiero calcular el promedio de esas 10, tengo que sumar las 10 y dividirla entre 10. No puedo sumar solo 8 y dividirla entre 10. ¿De acuerdo? Tengo que sumar todas y dividirla entre el total de los datos. Ok. ¿Cuáles son las dos fórmulas para calcular la media? La media se puede calcular tanto en poblaciones como en muestras. Para la muestra se utiliza la fórmula que está a la izquierda y para la población se utiliza la fórmula de la derecha. X barra para la media de la muestra, en letra griega mu para la muestra de la población. Recuerde que n minúscula es una muestra, el total de los datos en una muestra, y n mayúscula es el total de los datos en una población. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos a realizar un promedio, o un ejercicio de promedio, o un ejercicio de media aritmética. Como pueden ver en pantalla, tenemos los sueldos mensuales de una muestra de 5 recién egresados de la carrera de administración. Aunque hay 5 recién egresados, egresado 1, 2, 3, 4 y 5. Juan, María, Pedro, Guadalupe y Marta. ¿De acuerdo? Esas son los 5 estudiantes y aquí están sus sueldos, ¿no? El sueldo 1, sueldo 2, sueldo 3 y necesitamos calcular la media. Calculamos la media. De entrada, en nuestro ejercicio nos dice que calculemos la media de una muestra. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la muestra. ¿Cómo se calcula la media de la muestra? Bueno, lo primero que tengo que hacer es sumar todos los datos. ¿Cómo? ¿Cómo sumar todos los datos? Sí. Tomo el 3450, el 3550, el 3650, le sumo 3480 y finalmente 3355. Y lo divido entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque son 5 recién egresados, porque son 5 sueldos los que voy a, a utilizar en el cálculo de mi media. Bien, ¿qué hago ahora para calcular mi media? Pues sumo las calificaciones. El resultado de la suma perdón, de los sueldos, no son calificaciones, de los sueldos es 17.485, ¿de acuerdo? Dividido 5.
Si yo divido estas dos cantidades, el resultado es 3.497. Así se calcula el promedio. No es tan complicado, se dan cuenta. Sumo todas las calificaciones dividido entre el total de ellas. Bueno, recordemos que el valor de cada elemento en una muestra o población se utiliza cuando se calcula la media. Bueno, pero ¿qué pasa si uno o dos valores de los datos que nos están dando es muy grande o es muy pequeño? Bueno, entonces la media no podría ser un promedio adecuado para representar a los datos. Es decir, no siempre se calcula la media para calcular algo. Depende de los datos que poseamos, ¿de acuerdo? Si existe un número muy pequeño o dos números muy pequeños o muy grandes, quizá el promedio no sea tan bueno para representar a los datos. Ojo, vamos con la mediana. Les explico eso que les acabo de decir. Ingresos anuales de criminólogos. Digamos que Irene, Carlos, Yomara, Diana tienen ingresos anuales, los que se ven en esa diapositiva. Irene 62.000, Carlos 61.000, Yomara 62, Diana 60 y Daniela 1.200.000. Vamos a calcular el promedio. Como habíamos dicho, pues tengo que sumar el 62.900 más 61.600, así consecutivamente, y voy a dividirlo entre 5. Sumando los sueldos, el resultado es 1.447.800 dividido entre 8 o dividido entre 5, perdón, porque son 5 sueldos. Y el resultado de esta división es 289.560. Esto que realicé ahorita es promedio, todavía, no es mediana, es promedio. ¿Por qué puse el título de mediana? Porque se relaciona mucho. Miren, ¿qué están viendo ahí el promedio? Yo les preguntaría en este momento, ¿es promedio es representativo de los datos? Es decir, dejen tomar un lápiz, ¿es promedio que hayamos representa de buena forma los datos? Alguien podría decir que sí, alguien podría decir que no. Que no. Yo creo que no lo representa bien. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el 289.560 está muy lejos de los cuatro sueldos. O sea, de 60.000 a 289.000 hay una distancia considerable. Y también, no se diga de 1.200.000, está lejísimo. El cálculo del promedio fue correcto, pero yo creo que no representa correctamente a los sueldos. Y entonces podrían decir, oiga, profe, pero el promedio es correcto. Sí, es correcto. Y entonces, ¿cómo le hacemos en estos casos? ¿Cuál es la mejor medida de tendencia central para representar estos datos? Bueno, para ello se utiliza el, miren, aquí les explico. Observen cómo el 289.000 que calculamos ahorita en dónde queda. Yo organicé ya los datos de manera ascendente y el promedio que calculamos, mire dónde queda. Y la idea sería, recuerden que la idea sería que el promedio quede lo más en el centro que se pueda, porque solamente así sería muy representativo ese promedio. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, vamos a ver la media y aquí se van a dar ustedes una idea de cómo resolver este problema cuando existen uno o dos valores muy pequeños o muy grandes. La media es el valor de en medio en los datos ordenados. La mediana, perdón. La mediana es el valor de en medio de los datos agrupados. Bien, cuando se tiene un número impar de observaciones, la media es el valor de en medio. Pero cuando se tiene un dato, una cantidad de datos impar, pues no hay ningún valor en medio. Entonces, la mediana sería el promedio de los datos que me están dando. Pero vamos a un ejercicio súper práctico. Yo tengo 6, 10, 8, 7 y 9. Es más, voy a hacerlo más. Tengo un 10, tengo un 6, tengo un 9, tengo un 7 y tengo un 8. Son
5 calificaciones. Y vamos a calcular la mediana. ¿Cómo se calcula la mediana? Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos. Son el dato más pequeño, el 6. Después del 6, el dato más pequeño es el 7. Después del 7, de los números que restan, el dato más pequeño es el 8. De los que restan, el dato más pequeño es el 9. Y de los que restan, el dato más pequeño es el 10. Ya ordené los datos. Ahora, ¿qué dice esto? Cuando se tiene un número impar de observaciones, la mediana es el valor de medio. ¿Cuántas observaciones tenemos aquí? Es decir, ¿cuántas calificaciones tenemos? Tenemos 5 calificaciones. Una, dos, 3, 4 y 5. El número de observaciones es impar. Por lo tanto, la mediana es el valor de en medio. Listo. El dato que queda en medio es el 8. Listo. Así se calcula la mediana para cantidad de datos impares. Pero ¿qué pasa si yo tuviera estas calificaciones? ¿Qué pasa si tengo estas calificaciones? Bueno, hay que calcular la mediana. Como pueden observar ustedes, la cantidad de datos aquí es, primero vamos a ver cuántos datos tenemos. Tenemos 6 datos. Bueno, voy a ordenarlos. Primero voy a ordenarlos. El más pequeño es el 6. Después le sigue el 7. Después le sigue el 8. Después le sigue el 9. Después le sigue ¿cuál? Pues uno de los 10, digamos que este. Y después el otro 10. Ya ordené. Después de ordenar, debo de ver si la cantidad de datos es par o impar. En este caso, la cantidad de datos es par, porque tengo 6 calificaciones. ¿Cómo se calcula la mediana cuando tengo una cantidad de datos par? Tomo los dos datos del centro y lo divido entre 2. Es decir, tomo 8 más 9 y lo divido entre 2. Esto es igual a 17 entre 2. Esto es igual a ¿cuánto? A 8.5. Esa es la mediana. Así se calcula la mediana. ¿De acuerdo? No hay más. Eso es todo para el cálculo de la mediana. Bien, vamos a poner aquí ejemplos. Tengo un conjunto de sueldos. Lo primero que hay que hacer es que ordenar los datos. Ya que los ordené, me doy cuenta la cantidad de datos que tengo. Es una cantidad de datos impar porque tengo 5 sueldos. Entonces, el dato que queda en medio es la mediana. 3.480. Vamos con otro ejemplo. Como pueden ver, la mediana de este conjunto de... ¿Cómo calculo la mediana de este conjunto de datos? Bueno, los ordeno, como pueden ver ahí en pantalla. ¿Qué dato queda en medio? El 62.500. ¿Recuerdan que hace un rato calculamos el promedio, la media de esta misma tabla? Miren, pueden ver ahí en pantalla. Calculamos tanto la media como la mediana. La media me da 889.560. Esa es la media. Pero la mediana resulta 62.500. ¿Sí? 62.500. Como pueden observar ahí, ¿cuál es el dato que mejor representa, o la medida de tendencia central que mejor representa los datos? Pues es la mediana, porque está más en el centro, ¿se dan cuenta? Porque la mediana es 62.500 y hay 3 datos mucho más cerca de 62.500: 60.600, 60.800 y 62.900, ¿de acuerdo? Entonces, la mediana es la que mejor presenta, pero si puedes, ustedes no siempre van a utilizar la media o el promedio. Hay ocasiones en las que es mejor utilizar la mediana. Ok, vamos con la moda. La moda es el valor que representa o que se presenta con mayor frecuencia en la serie de datos. ¿De acuerdo? Dependiendo el número de modas, la distribución se clasifica en unimodal, bimodal o multimodal. Miren, aquí tengo una serie de datos. Yo les pregunto, son sueldos. ¿Qué sueldo se repite más? En este caso, solo hay sueldo. Escuchen lo que digo, hay sueldo. Se repite en 2 ocasiones. Repito nuevamente. Hay un sueldo
que se repite en dos ocasiones. El sueldo 3.650 se repite en dos ocasiones. Entonces, solo hay un sueldo, por eso es un modal, esta serie de datos. ¿La moda cuál es? 3.605. ¿De acuerdo? Vamos con otros datos. Aquí tenemos otros sueldos. Vamos a ver que existen dos sueldos, ojo, dos sueldos, es decir, dos datos que se repiten en dos ocasiones. Como hay dos sueldos, a la serie de datos se le llama bimodal, ¿sí? Bimodal. ¿Y cuál es la moda? Pues esos dos sueldos, el 3.650 y el 3.450. Otro ejemplo, en esa serie de datos tenemos sueldos. Vamos a identificar qué sueldos se repiten más. ¿De acuerdo? Como podemos ver, hay tres sueldos que se repiten en dos ocasiones. Como son tres sueldos, se llama multimodal. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la moda? 3.650, 3.450 y 3.480. Esos sueldos. Ok. Nuestro último ejemplo. Tenemos los siguientes sueldos, como pueden ver, ningún sueldo se repite. Cuando ningún sueldo se repite, las observaciones se le llama amodal. De acuerdo al conjunto de observaciones se le llama amodal. ¿De acuerdo? Como pueden ver, este tema de medidas de tendencia central es bastante bonito y muy sencillo. Espero les haya gustado. Recordemos que calculamos las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Y eso fue todo. Les recuerdo, apóyenme regalándome un like al video, se los agradecería infinitamente, pero también suscribiéndose al canal porque estaré subiendo videos de estadística, uno cada semana. Así que adelante y cuento con su apoyo y para cualquier duda, pues ya saben, pueden escribir.